El tema de hoy es, está Marco, ahí te recuperamos, Marco, me parece con una línea más limpia. Hola Eduardo, ¿me Sí, escuchan bien? ahí está, perfecto, ahí te escuchamos bien. Bueno, te decía Perfecto. que vos le otorgás un condimento especial a este tema de que son los dos, bueno, vinculados a la economía. Sí, como te decía, quizás estuvo mal redactado, pero yo no decía que ambos eran políticos profesionales, Ujú. sino que ambos políticos eran profesionales de las ciencias económicas. Por eso que nuestro blog está dedicado a las ciencias económicas, le prestamos especial atención a ambos discursos, el que dio el presidente Milei al mediodía del día domingo y Ujú. el que dio el gobernador Claudio Poggi horas antes, Sí. y le prestamos especial atención a las medidas de contenido económico financiero, ¿sí? Ujú. Dieron, ambos mandatarios dieron diversos tipos de medidas en relación a la salud, a la seguridad, a la educación, a la justicia, pero nosotros le prestamos especial atención a los anuncios de contenido económico financiero, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo viste? Hablemos del presidente, ¿no? Que es lo que más nos está ocupando, digamos. En Bueno, realidad, ayer consulté a alguien y me dijo, mira, hasta que Milei no defina, la provincia de San Luis tampoco puede definir. No podemos definir obra pública, no podemos definir política salarial, no sabemos si vamos a recibir ATN, no se sabe, ¿no? Entonces, hoy lo que importa es Milei. Bueno, en ambos casos se habló de austeridad. Austeridad en el gasto público. Ya el presidente de la Nación anunció la reducción de los ministerios a 8, a una cantidad de 8 ministerios. Eso va a implicar una reducción fuerte del gasto público y del aparato estatal. Y también lo mismo lo hizo el gobernador de la provincia acá al anunciar la reducción en un 40% de los puestos de funcionarios públicos en la provincia. Entonces por allí viene el ajuste principal que en ambos sentidos está propiciando, ¿no? Ujú. Eh, el presidente de la Nación primeramente habló de la herencia recibida, del déficit que tiene del 17% del Sí. PBI, el déficit gemelo, el fiscal y el externo. Para ello habría que reducir el gasto público, el gasto del Tesoro en un 5%. En ese sentido está la reducción de los ministerios. Y también en el otro 10% sería desarmar la bomba de las LELIX, Sí. este importante tema que se ha puesto de moda, digamos, en los medios de comunicación en los últimos días, Ujú. que es, digamos, son las letras de liquidez, que las Sí. cuales emite el gobierno para sacar pesos de la economía, para que los bancos, en lugar de inyectar ese dinero en la economía, lo saquen y compren esas letras. Eh, Esto es algo importantísimo, el gasto que se genera por los pagos de intereses para con los Sí. bancos es muy alto, y eso es lo que genera la mayor emisión monetaria, y por eso es que es una de las prioridades que tiene el gobierno. El Ujú. gobierno nacional ha hablado de que las políticas se van a dar en diferentes etapas. Ujú. Muchos recuerdan el tema de la dolarización, que ya está bastante lejano en el tiempo, aun cuando iba a ser una medida de la tercera etapa, más bien para el cierre del gobierno del actual presidente. Sí. La primera medida que se espera que tome es desactivar el tema de las LELIX. Ujú. Todavía no se sabe si va a ser mediante el rollover con una deuda en dólares, que Sí. muchos no están de acuerdo, transformar una deuda en pesos a una deuda en dólares, o hay algunas otras medidas. Por ejemplo, la Asociación de Bancos también le ha llevado propuestas, Sí. pero el principal problema en estos momentos es eso. A Ujú. partir de allí vendrían las nuevas soluciones, como por ejemplo tratar de cerrar la brecha de los dólares entre el oficial y el dólar blue Bueno, parece y que los eso es dólares. lo que se anuncia esta tarde, ¿no? Pero yo lo que te quiero preguntar, digo, para ir al centro de tu artículo, eh, la verdad es que estos recortes que están anunciando en el Estado son por la galería, esto lo sabemos, ¿no? Claudio Poggi ha dicho, para una provincia que tiene un presupuesto que supera los 500.000 millones de pesos, que va a ahorrar 600 millones, suponiendo, ¿no? Son 600 funcionarios,
supongamos que todos los funcionarios ganan 1.000.000 de pesos, cosa que no es así, pero supongamos que fuera así, es como decir, bueno, a un tipo que se cayó de la Concagua, decirle acá te traigo 2 curitas, ¿no? La verdad es que si va a haber un ajuste fiscal, evidentemente tiene que pasar por otro lado, o deben tener una mejor idea, porque con esto no están ahorrando nada, son 2 monedas, dijo que eran 10 casas por año, una cosa así, que creo que mencionó en el discurso. No quiero menospreciar y me parece que es un gesto importante. Estamos cansados ya de ver gente que está al pedo en la casa de gobierno, o que se nombran a los amigos, o a la novia, o al primo, o a los parientes. Está muy bien que los rajen, pero que no nos vendan el caramelo de que con eso van a arreglar la economía, porque me parece que por ahí no pasa, Marco, ¿no? En realidad fueron 300 viviendas las que fueron anunciados, Sí. no 10, fueron 300 Con 600, viviendas por año. con 600 millones no hace 300 viviendas ni en pedo, ¿no? Pero bueno, será lo que dice el gobernador. Bueno, no lo entiendo. Sí, lo que sucede es que todavía el gobierno provincial no se ha podido, digamos, recién en estos momentos, y lo expresó en el anuncio ante la legislatura, Sí. todavía no ha habido una transición ordenada, no hubo un cambio, no hubo un traspaso de cuentas, no hubo, mira, están las cosas de esta determinada manera. Uh-huh. Lo único que se tuvo fue la información del ministro saliente de Hacienda, Sí. el viernes pasado en un medio local, donde mostró el presupuesto y también las reservas que tiene la provincia. Sí. Y básicamente ahí ya está mostrando un déficit para el mes de diciembre estimado en 37.600 millones de pesos, Uh-huh. y un total de reservas de 53.700 millones de pesos, Sí. por lo que, si como vos decías, va a haber menos recursos provinciales, puede haber menos recursos provinciales, básicamente por 2 vías. Uh-huh. Primero, por una caída de la actividad económica que se espera que se produzca a nivel nacional. Uh-huh. Una caída de la actividad económica, estamos hablando de esta inflación, el mismo presidente dijo que va a haber una caída de la actividad económica con inflación. Y por otro lado, por el tema de una menor coparticipación de impuestos de la nación a las provincias. Sí. Por ejemplo, tuvimos el tema del incremento del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, eso va a hacer que haya menor recaudación, por lo tanto las provincias van a tener menores fondos Sí. disponibles. Y también dijo que el presidente va a suspender los aportes del Tesoro Nacional hacia las provincias. Sí. Entonces las provincias van a estar complicadas de fondo, no solo la provincia de San Luis, sino todas las provincias de nuestro país van a estar complicadas de fondo. En nuestra provincia, ya en lo que presentó el exministro de Hacienda, prevé un déficit para el mes de diciembre. Recordemos que se incrementaron fuertemente los salarios de los trabajadores del sector público. Sí. Y eso implica, por ejemplo, en personal, solamente el personal de planta, un 24,51% de los egresos estimados. Sí. Y hay una parte que está en servicios no personales, 1,36%. Entonces el gobierno se enfrenta a diciembre con un déficit, una presupuestación de un déficit, con unos ingresos de 57.000 millones, unos gastos de 94.000 millones. Entonces nos queda un déficit de 37.600 millones. Uh-huh. Y unas reservas que parecían que eran importantes, pero son solo de 53.700 millones. Es decir, que los sueldos Uh-huh. de un mes de la administración pública provincial, Sí. si no hubiera ingresos, ya se comen el 43% de las Sí. reservas. Sí, sí. Entonces, estamos esperando que el nuevo ministro de Hacienda, todo su equipo, conjuntamente con la gobernación, analice las cuentas fiscales, y a partir de allí, como te dije, no hubo una transición, no se pudo ver las cuentas fiscales Uh-huh. antes de asumir el mandato,
Por lo tanto, en estos días, y es de esperar para jueves o para viernes, Ujú. de que digamos, que se explique cómo están las cuentas fiscales y Sí. cómo va a ser la política financiera del Estado para los próximos 4 años, ¿no? Bueno, pero me decís que a vos te pareció creíble el informe de Eloy Orcajo, el ministro saliente. Es la única información que tenemos, es Ujú. la única información que Sí. se Bueno, posee hasta este momento. pero ese Fíjate no vos es un que informe de cómo están las cuentas públicas. es un informe, es un Sí. resumen de cómo están las cuentas públicas. Ujú. Porque fíjate vos que Pero también qué más se debería mirar? Digo, ¿qué más nos puede decir el nuevo ministro Ordóñez? Que estamos esperando, ¿no? Que estamos pidiendo una entrevista porque queremos hablar, a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo con qué se ha encontrado. Pero digo, lo que dejó el hoyo Orcajo es información pública, ahí está, ¿no? es una información pública bastante resumida, Sí. pero que muestra déficit, ¿sí? Muestra déficit a Sí, sí. diferencia de lo que decía el texto digamos, los números no se condicían con el texto de Ujú. esa publicación periodística. Fue una publicación Sí, periodística. sí, bueno, Es ese decir, será el periodista del no se diario. pueden, exacto, no se pueden tomar decisiones Ujú. en base a unos números publicados en un diario. Ajá. Hay que apersonarse, hay que tomar, digamos, los números reales, a ver Sí. las cuentas, las inversiones, hay que realizar toda una auditoría, que seguramente están trabajando en eso en estos momentos, Sí. para ver realmente cuáles son los números reales, ¿no? Ajá, está bien. Bueno, bueno, muy interesante. Vos, ¿qué idea tenés del ministro de Economía de la provincia? ¿Lo conocés? ¿Lo ves No, sólido? la verdad que la única referencia que tengo, que ella ha sido ministro en otra oportunidad, Ujú. y digamos, en la previa gestión del actual gobernador, cuando fue en su primer mandato, la verdad que la economía se veía saneada, las obras públicas eran importantes. Recuerdo que en esos momentos hubo mucho énfasis en la educación, donde se entregaron las bicicletas, se entregaron las computadoras, se construyeron los polideportivos. Ujú. Digamos, se veía solidez financiera porque el Ujú. Estado estaba gastando. Ujú. Este, Vamos a ver con qué se encuentra ahora, con qué número se encuentra ahora, y bueno, ahí se verán las habilidades de los administradores. Ujú. Está bien. Uno, digamos, es más probo cuando administra con la escasez que con la abundancia, ¿no? Ujú. Entonces estaremos viendo cuáles son realmente las cuentas, si los números están tal cual se presentan, con un déficit de 37.000 millones de pesos mensuales. En 2 o 3 meses se acaban las reservas de la provincia. Ujú. Entonces, tenemos que ver cómo, Sí, cómo eso, toman los números por eso digo, y cómo, eso en la escena que vos planteás es que no entre más plata, digamos que no, no por se genere, supuesto, bueno, pero no es lo que lo... pero Mm. sí lo que sabemos es que los Sí, ingresos van a verse reducidos por las dos cuestiones que te comentaba anteriormente, sí, por una caída en la recaudación por una menor actividad económica sí, 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 y por una menor distribución de impuestos claro, coparticipables. Es sí, sí, decir, hay que ver cómo será la reingeniería financiera está bien. para a ver si el Estado provincial se puede hacer de recursos propios, como lo planteó el presidente de la Nación. Dijo que, bueno, si los estados provinciales Sí, quieren gastar más, van a tener que buscar sus fuentes de financiamiento. sí, sí, que es aumentar impuestos, no tienen otra fuente de financiamiento el sector Mira, público, salvo, no sé, que empiecen a la, vender, capaz que le privatizan algunos el hospital o no sé, sacarse gastos de encima, ¿no? Pero no, bueno, de- una puede ser por la disminución de los gastos. Puede ser incremento tributario, ¿sí? sí, Incremento en los impuestos. Igual el porcentaje que representa para las provincias los impuestos propios es muy bajo comparado con la coparticipación. ujú, Puede haber endeudamiento sí, externo. Hay muchas provincias que se han endeudado en el exterior, como por sí, ejemplo la provincia de Buenos Aires. sí, o Y a mí Córdoba. lo que me Córdoba preocupa, tiene una deuda muy importante también. sí, sí, y a mí lo que me preocupa
es que si no hay financiamiento a las provincias por parte del gobierno nacional, Sí, que pueda suceder lo que tuvimos ya en otra época en nuestra historia económica sí, argentina, que es que las provincias empiezan a emitir sus propios billetes, sí, digamos. está bien. Que cuando te acordás, los patacones, Sí, 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 los sí. bocones, Ujú, eso sería ya preocupante. Creo que la provincia de Buenos Aires ya está pensando en emitir, sí. este, y la verdad que no es una No, solución. yo no he No se puede escuchado, hacer no, política sí. monetaria, No, no he escuchado no se puede ninguna hacer política declaración monetaria. del gobernador de Buenos Aires con esto, pero bueno, hay rumores, ¿no? Hay Este, rumores, lo hay que rumores. sería realmente un desastre. Bueno, Marco, muy interesante, ¿eh? Gracias como siempre por tu gentileza de atendernos, ¿eh? Te mando un saludo grande. No, por favor, Eduardo, un saludo grande. Bueno, Un gusto hablar con vos. Marco Lucero es el director de Finanzas San Luis, que